Bendiciones para todos mis queridos oyentes que nos ven por las redes sociales. Los saludo en el amor de Cristo. Hoy quiero que nos enfoquemos en la historia de un hombre en el Nuevo Testamento. Un hombre que sufrió demasiado, lo podemos llamar así. Un hombre que le pasaron muchas cosas por su vida, por predicar el evangelio, por llevar ese mensaje, un evangelio puro, un evangelio verdadero, que chocaba con el evangelio a los judíos, a los romanos, porque ellos tenían su creencia, pero Pablo predicaba el evangelio verdadero, y ese es el apóstol Pablo. Quiero que presten mucha atención a lo que habla su historia. Fue perseguido en Damasco, fue rechazado en Jerusalén, fue olvidado en Tarso, fue apedreado en Listra, fue azotado públicamente en Filipo, fue expulsado de Tesalónica, fue echado de Berea, fue llamado charlatán, en Atenas fue acusado de impostor, en Corintio enfrentó fiera, en Efeso vivió lucha más grande que su propia fuerza, al punto de desesperar de la vida fue arrestado, en Jerusalén fue encarcelado y acusado, en Cesarea sufrió un naufragio, camino a Roma fue mordido por una serpiente en Malta y finalmente llegó a Roma preso y encadenado. ¿Y sabe qué dijo ese hombre de todo lo que le había sucedido? En Filipenses capítulo 1 versículo 12 dice la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Fueron las palabras de ese hombre. Pablo no creía en la casualidad, no creía en la suerte, ni en la mala suerte. No creía en el azar, ni en el misticismo, ni en un destino ciego. Él entendía que la mano de Dios dirigía su camino. Por eso nunca se consideró prisionero de César, fueron sus pensamientos, sino prisionero de Cristo, un embajador del evangelio, aún en cadena. Ese es el apóstol Pablo. Y sabe que lo más impresionante, hermano y mi querida hermana, toda esta experiencia, estas luchas, estos dolores y estas victorias quedaron registradas en sus cartas que escribió a las iglesias. Ahora, yo le quisiera leer un versículo en Proverbios, capítulo 22, alabado sea el nombre de Cristo. Versículo 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Dice el escritor de los Proverbios, dice que el avisado ve el mal y se esconde. Filipenses nos enseña 1:12, lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del evangelio. En Proverbios nos enseña, evita el mal. Pablo en Filipenses nos enseña, enfrenta el sufrimiento y Dios lo usa en ese proceso. En Proverbios hay males que deben evitar. Eso es lo que nos enseña Proverbios. La tentación, el pecado, malas decisiones, relaciones destructivas. Aquí el sabio se aparta porque caer sería innecesario. Lo que nos está enseñando Proverbios. El sabio sabe cuándo apartarse y cuándo permanecer. Proverbio nos enseña prudencia. Pablo nos enseña propósito. Uno evita el mal innecesario, el otro abraza el proceso necesario. Dice que son dos versículos que nos enseñan
¿Por qué a Pablo le pasaron tantas cosas en su vida cuando conoció el Evangelio? Pablo sufrió muchísimo: cárceles, golpes, persecución, rechazo, naufragio, porque predicaba un mensaje que confrontaba el Evangelio, chocaba con la religión judía tradicional, el poder romano y la idolatría. Desde el inicio Dios le mostró a Pablo que su camino no sería fácil. Ya le voy a decir porque el sufrimiento no era señal de fracaso. En Hechos 9:16 nos dice que: porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dice el Señor Jesucristo. Sus cartas como Filipenses hoy siguen impactando al mundo y la humanidad. ¿Qué quiso decir en Filipenses 1:12? Pablo está diciendo algo sorprendente. Todo lo malo que me ha pasado en realidad ha ayudado a que el Evangelio avance. Como así, su encarcelamiento hizo que más personas escucharan de Cristo. Otros creyentes se animaron a predicar sin miedo. Pablo cambia la perspectiva, no ve sus circunstancias como derrota, ve el propósito de Dios detrás de ella. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo, hermano, la valentía. A mí me gusta mucho leer sus cartas porque él nos enseña cómo predicó ese evangelio puro, ese evangelio verdadero, ese evangelio que nos da ese conocimiento de poder llevar un mensaje. Pablo, a pesar que está encarcelado, encadenado, a lo mejor aporreado, golpeado, dice que lo que le ha pasado ha sido bien para el progreso del evangelio. ¿Y qué hacen nosotros? Agarran la valentía, ya no tienen miedo y salen a predicar, llevan un mensaje verdadero, un mensaje puro, sin temor a nada. Porque ellos dicen, si Pablo está encadenado, preso, a lo mejor ya con su destino que lo van a matar, y no tiene miedo y sigue predicando, ¿por qué nosotros no hacerlo? Esa es la valentía de los compañeros que andaban con Pablo y salen a predicar. Por eso que nos enseña a que él agarra ese proceso, lo abraza, sin importar lo que le está sucediendo en su vida. Él tenía claro que el objetivo principal era predicar, llevar ese mensaje de salvación. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Por eso que a mí me gusta leer mucho sus cartas, e incluso Romanos. En Romanos quisiera hacer un estudio muy profundo sobre la carta a los romanos. Cuando la tenga preparada, se la haré saber a mis queridos oyentes. Pero le dejo esa inquietud, esa reflexión, para que usted medite en lo que el apóstol Pablo le sucedió en su vida por predicar ese evangelio verdadero, limpio y puro, hermano. Mis queridos oyentes, los dejo. No le quito más de su apreciado tiempo. Les recuerdo que estamos transmitiendo por las redes sociales, a través también de nuestro canal de YouTube, @EduardBayona 4567. Se pueden suscribir, darle me gusta, nos siguen apoyando para que nosotros podamos seguir creciendo. Y nos vemos en nuestro próximo video. Bendiciones para todos mis queridos oyentes.